Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro manual sobre los olmecas y los toltecas. El objetivo del presente manual es brindar información sobre dos de las culturas antiguas mexicanas más importantes, que son los olmecas y los toltecas. De cada cultura se presentará información sobre su origen, su ubicación, las tradiciones, costumbres, alimentación, vestimenta, cómo sobrevivieron y si existen al día de hoy. Vamos a hablar sobre las culturas mexicanas, sobre los olmecas, sobre su origen, su ubicación, tradiciones, costumbres, comida y vestimenta, como ya lo mencioné, cómo sobrevivían, la cultura olmeca el día de hoy, y luego sobre los toltecas lo mismo: origen, ubicación, vestimenta, costumbres y tradiciones, alimentación, cómo sobrevivían la cultura tolteca al día de hoy, el impacto de los toltecas en otras culturas. Incluimos un videito de apoyo, unos ejercicios, la conclusión y nuestras referencias. Culturas mexicanas. Son muy importantes para el crecimiento de la historia. Estas fundaron sociedades, establecieron las primeras prácticas religiosas y culturales, patrones urbanos y comercio e intercambio de materias primas. Los olmecas. Vamos a hablar sobre su origen primero. El origen fue alrededor de 1500 a.C. Su época de máximo esplendor fue entre los años 1000 a 400 a.C. Fue una de las civilizaciones más importantes de todas las que se asentaron en México antiguo y es también la más longeva de América. Es conocida como la cultura madre. Trabajaron el chapopote como materia prima. Crearon rutas de comercio hacia el Valle de México y Centroamérica para comerciar con el jade o la obsidiana, y a ellos se les reconoce como los iniciadores del culto a Quetzalcóatl. Su ubicación en Veracruz. Fue en distintas zonas del Golfo de México donde hallamos el principal centro neurálgico olmeca, muy cerca del río Coatzacoalcos, y en Tabasco, en específico en las zonas de San Lorenzo, Laguna de los Cerros, La Venta y Tres Zapotes. Tradiciones, costumbres, comida y vestimenta. Los hombres usaban taparrabos y capas, collares de cuenca de barro, conchas y piedra verde, orejeras, ajorcas y brazaletes, y las mujeres una falda ajustada por un cinturón. Usaban una especie de casco, turbante, tocados complicados y máscaras. Este sector es una región muy húmeda y llena de pantanos y era muy favorable para la agricultura. Permitían la crecida de los ríos, los cuales fertilizan las tierras. Esto permitía a su vez que se pudiera cultivar el maíz, el frijol y la calabaza. Una costumbre bastante conocida era talar piedras inmensas con cabezas o rostros de los que se creían eran los gobernantes. Para algunos científicos la respuesta al por qué aún se desconoce. El juego de la pelota mesoamericano es parte de las características más distintivas de las tradiciones olmeca. Utilizaban pelotas hechas con el hule que recolectaban de los árboles característicos y utilizaban sus caderas para jugar. Los olmecas se desarrollaron en una base de plantas que incluye calabaza, tomate, nueces y batatas. También descubrieron el maíz como un milagro traído por los dioses a los que rezaban tras cada comida. El ingrediente que los olmecas solían utilizar en la preparación de sus comidas típicas era el chocolate. Aunque era amargo en su etapa de cultivo, lo utilizaban como bebida mezclada con leche, hierbas y chile. Muchos lo utilizaban en tradiciones religiosas olmecas. ¿Cómo sobrevivían? Los olmecas fueron una civilización que sobrevivió a lo largo de sus años a través de la agricultura. Hoy también se sabe que fueron cazadores y que se dedicaban a la pesca, como también a la captura de mariscos, peces y entre otras cosas también. La cultura olmeca al día de hoy. La desaparición de la cultura olmeca es un misterio hasta el día de hoy. No se conocen conquistas o problemas concretos que expliquen el fin de esta cultura. Diversos historiadores coinciden en que los olmecas pueden haber sido víctimas de cambios naturales que fueron debilitando su civilización, y diversas peleas entre los pueblos olmecas deben haber contribuido con la dispersión de la sociedad. La Venta, el último establecimiento olmeca en existir, se disolvió entre el 500 y el 400 a.C. Ahora pasamos a hablar sobre los toltecas. El origen de estos. La cultura tolteca es una de las tantas civilizaciones precolombinas de Mesoamérica que habitó la zona del actual México, y su desarrollo abarcó parte de los periodos clásico y posclásico mesoamericano, es decir, entre los años 800 después de Cristo y 1200 después de Cristo. En la lengua náhuatl azteca mexicana, tolteca significa maestros constructores, concepto que se relaciona con el carácter mítico de su arquitectura, en especial las construcciones
de la capital Xicocotitlán. Sus conocimientos religiosos y astronómicos ejercen influencia en la mayoría de los pueblos indígenas mesoamericanos, quienes consideraban el linaje tolteca como signo de respeto y de autoridad. La ubicación de los toltecas estaban ubicados en lo que hoy corresponde a estados como Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y México. La ciudad de Tula o la Xicocotitlán fue su capital. Sobre su vestimenta, el hombre tolteca utilizaba en su vestimenta maxtlatl, taparrabo que cubría la parte de abajo, cueitlera, un tipo de falda masculina para los juegos de pelota o ir a la guerra, además de un enredo xicoli, camisa sin manga. Para las damas toltecas de clase alta, su vestimenta en miembros inferiores era un enredo parecido a una falda, desplegado en la parte delantera y posterior de las piernas. En la parte superior, quechquemitl en forma de triángulo sobre el busto podía simbolizar que era esposa de un hombre poderoso. Sobre sus costumbres y tradiciones, la música, una costumbre de los toltecas. Los sonidos armónicos son parte del espíritu humano. Los toltecas en sus costumbres sociales dejaron rastros de sus tradiciones musicales. Los ideófonos, conchas marinas, huesos, caracoles y cascabeles de cobre dan testimonios de las canciones entonadas según la celebración. No pueden faltar en el culto a los dioses o en celebraciones de la realeza. Sacrificios humanos como costumbre y tradición. Los antiguos toltecas realizaban múltiples sacrificios humanos, ya sea de hombres, mujeres o niños. Respondían a explicar estas prácticas en el sentido que muchos dioses ya se habían sacrificado por sus pueblos y que las personas debían hacerlo por igual, ya sea por agradecimiento o como pago por favores conseguidos. Medicina como sabiduría en sus tradiciones y costumbres. Para los toltecas, los diagnósticos de diversos malestares los relacionaban con el corazón, siendo este el equilibrio del cuerpo y el alma. Trataban de curar la vida, el alma y el espíritu. Los sacerdotes acostumbraban a usar diversas hierbas para realizar bebidas o especies de ungüento que, según narran los españoles, ayudaban a la sanación de indigestiones, náuseas, dolores de cabeza y heridas de guerra. Casas dentro de las costumbres y tradiciones toltecas. Siendo la familia una de las bases de la sociedad tolteca, las casas eran trazadas para que sus habitantes vivieran adecuadamente. El diseño de esta guardaba relación con la cultura. Eran altas de piedra y adobe, estructuradas en espacios para dormir, comer y aseo personal. En concordancia con sus costumbres y tradiciones, poseían un área para los dioses y, tal como era rigor del gobierno, un lugar para almacenar granos. Su alimentación incluía maíz, amaranto, frijoles, ajonjolí, nopal, chile, calabaza, cacao, tomates, camotes, ciruelas, mamey, guayaba, papaya, conejos, liebres, pavos, iguanas, codornices, venados, jabalíes y peces de río. Como pueden ver, comían un poco de todo. ¿Cómo sobrevivían? Para sobrevivir desarrollaron una organización sociopolítica, la cual fue la formación de un nuevo sistema teocrático. En las funciones militares iban unidas con las religiosas. Esta condición no solo permitió la creación de un poderoso ejército y la consiguiente expansión del imperio, también marcó el inicio del militarismo en América Central. La cultura tolteca del día de hoy. Esta ciudad se habría llamado Xicocotitlán y habría sido fundada antes del año 667 después de Cristo, y ahí habría residido su monarquía. Esto duró 384 años y tuvo 8 gobernantes o tlatoques. En esta ciudad se encuentran hoy en día los célebres atlantes toltecas, guerreros toltecas tallados en piedra. Impacto de los toltecas en otras culturas. El imperio tolteca creó una mística inigualable en la mente de la gente de América Central. Los líderes toltecas eran considerados de origen divino. Otras culturas mesoamericanas reverenciaban y tomaron sus leyendas, arte, arquitectura y religión. Muchos frutos gobernantes de otras culturas, entre ellos los mayas y los aztecas, afirmaban ser descendientes de los toltecas. Después tenemos unos ejercicios. La primera pregunta dice: ¿es conocida como la cultura madre? Las opciones son la olmeca o la tolteca. Se ubica en Veracruz y Tabasco. Bueno, en todas las opciones son olmeca o tolteca. Cultura cuyo desarrollo abarcó en los periodos clásico y posclásico mesoamericano. El juego de las pelotas es parte de las características más distintivas de esta cultura. Se ubican en lo que hoy corresponde a Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y México. Cultura en la que no podía faltar la música en el culto a los dioses. Menciona cómo era la vestimenta en la cultura tolteca. Sobrevivieron principalmente a través de la agricultura. Todas estas preguntas se pueden contestar consultando el manual. Sobrevivieron desarrollando
una organización sociopolítica la cual fue la formación de un nuevo sistema teocrático. ¿Los olmecas siguen existiendo al día de hoy? ¿Sí o no? Aquí están las respuestas para que después puedan verificar si sacaron la respuesta correcta o no. Y en conclusión, al final de este manual, el lector tendrá un conocimiento general de los olmecas y toltecas. Es importante que la gente conozca de estas dos importantes civilizaciones, puesto que algunas prácticas que ellos hacían se siguen en la actualidad y son parte fundamental de la sociedad, como por ejemplo la agricultura. También el conocimiento sobre tales civilizaciones son de conocimiento general para los mexicanos. Muchas gracias, espero que hayan aprendido mucho y que les haya gustado. Hasta la próxima.